Una esfera de acero está suspendida por dos cuerdas, tal como se observa en la figura. Encuentra el valor de las tensiones A, B y C, sabiendo que el sistema se encuentra en equilibrio y la esfera pesa 300 newtons. En este problema nos piden que encontremos el valor de las tensiones en las cuerdas A, B y C. Bien, entonces empezamos realizando el diagrama de cuerpo libre de la esfera de acero. Sabemos que la esfera tiene un peso que es igual a 300 newtons. Y como cuelga de una cuerda, tiene una tensión que vamos a llamarle tensión C. Entonces, por la primera condición de equilibrio, la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, debe ser igual a 0. Entonces tendríamos que la tensión en C con signo positivo y 300 como punto hacia abajo sería con signo negativo. La suma de estas fuerzas tendría que ser igual a 0. Entonces despejamos de aquí y la tensión en C nos daría que es igual a 300 newtons. Además nos piden calcular la tensión en A y la tensión en B. Y para calcular esas tensiones vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre del punto C. Tendríamos en primer lugar la tensión debida a la cuerda A y también tendríamos la tensión en la cuerda B. Ahora la tensión en la cuerda C tendríamos que dibujarla hacia abajo. Si consideramos el diagrama de cuerpo libre en el punto C, la tensión en C se dibujaría como un vector que sale del punto, ¿sí? Se dibujaría hacia abajo. Bien, vamos a poner estos vectores en el plano cartesiano. Tendríamos que la tensión en C es vertical hacia abajo, la tensión en B está hacia la derecha y la tensión en A está hacia la izquierda. Ahora vamos a ver qué ángulos forman los vectores con el eje de las X, y para ello lo que vamos a hacer es trazar una línea imaginaria que sea paralela al techo. Esa línea, al ser paralela al techo, nos permite afirmar que el ángulo de 30 grados que forma la cuerda B con el techo sería igual a el ángulo que forma la línea horizontal, la línea imaginaria horizontal con la cuerda B. ¿Sí? Entonces, en nuestro diagrama de cuerpo libre pondríamos que el vector B con el eje X forman 30 grados. Y de manera similar para el ángulo de 60 grados. Ahora, para resolver rápidamente el problema, vamos a dibujar los vectores formando un polígono. En este caso, como son tres vectores, vamos a formar un triángulo. Entonces empezamos dibujando la tensión C, que es vertical hacia abajo. Luego tendríamos la tensión en A. Y finalmente la tensión en B. Y ahora debemos observar que en este triángulo de 30-60, el ángulo que se forma entre la tensión A y la tensión B es de 90 grados. Aquí tendríamos que el ángulo que se forma entre la tensión A y la tensión B es de 90 grados. Ahora tendremos que determinar cuál es el ángulo que forma la tensión A con la tensión C.
Para ello vamos a prolongar el vector de la tensión en A. Y entonces, por ser ángulo opuesto, aquí valdría 60. Por tanto, el ángulo que se forma entre la tensión A y la tensión C sería igual a 30 grados. Bien, ya conocemos entonces los ángulos de este triángulo. Si este es 30, el otro ángulo debe valer 60. Y de este triángulo conocemos que la tensión C es igual a 300 newtons. Sí, entonces esto es igual a 300 newtons. Y conociendo ese valor ya podemos determinar el valor de los otros lados del triángulo, recordando el triángulo notable de 30 y 60. A ver, vamos a dibujar por aquí ese triángulo para tenerlo como referencia. Entonces el dato que nosotros conocemos es el de 300 newtons, que es el lado que se opone al ángulo de 90 grados. Entonces el que se opone a 90 grados debe ser proporcional a 2. Por tanto decimos que 2 por K debe ser igual a 300. Y la constante de proporcionalidad sería 300 entre 2, 150. Entonces, conociendo la constante de proporcionalidad, podemos hallar el valor de los otros lados. Quien se opone a 60 es proporcional a la constante por raíz de 3. Entonces, la tensión en A sería igual a la constante por raíz de 3. Y el que se opone a 30 simplemente sería proporcional a la constante. Entonces la tensión en A sería igual a la constante, que sabemos que es 150, y multiplicamos por raíz de 3. Entonces este sería el valor de la tensión en A, 150 raíz de 3 newtons. Y la tensión en B sería igual al valor de la constante, que es 150. Entonces la tensión en B es igual a 150 newtons. Y entonces ya tenemos lo que nos pide ayer el problema, que era el valor de las tensiones. La tensión en A, la tensión en B y la tensión en C.